Club de Prensa con Gustavo Alegret. Detienen a Roberto Marrero, jefe de gabinete de Juan Guaidó. ¿Es parte de una nueva estrategia represiva de Nicolás Maduro? Michelle Bachelet finalmente manifiesta su inquietud por la crisis en Venezuela. ¿Por qué el retraso en su respuesta? Y ordenan detener a la exfiscal Telma Aldana, ahora candidata a la presidencia en Guatemala. ¿De qué la acusan? Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad en esta mesa que hoy compartiremos con las opiniones de quienes ya nos acompañan. Alejandro Tarre es analista político, es periodista y consultor. Señor Tarre, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Con Juan Carlos Hidalgo, es analista del Instituto Cato aquí en la capital estadounidense. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Y con Pablo Pardo, periodista, corresponsal del periódico El Mundo de Madrid, corresponsal en Washington. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Alejandro, comienzo contigo con esta noticia que conocíamos esta madrugada a partir de las 2 de la mañana. Agentes del Servicio de Seguridad del gobierno de Maduro entraban en pelotón, por la información que tenemos, unos 50 o 80 según las fuentes, arrasando aquello que encontraban por delante, reventando puertas y destrozando la vivienda de quien es el jefe del equipo, el jefe de gabinete de Juan Guaidó, que es el considerado presidente electo o encargado de Venezuela, el señor Guaidó, considerado por más de 50 países en todo el mundo. Es una detención y que, de acuerdo a las primeras voces que oímos desde Venezuela, forma parte de una estrategia de perseguir a la oposición, una estrategia que comienza ahora y que se va a recrudecer. Sí, bueno, yo creo que hay dos aspectos que vale la pena mencionar, y el primero es que esto es parte de un patrón, ¿no? Del gobierno. El costo político de arrestar a Guaidó es muy alto, ¿no? Y esto ha pasado a lo largo de los años, ¿no? con otros líderes de la oposición como Enrique Capriles y María Corina Machado, ¿no? Donde el gobierno, en vez de detenerlos a ellos, ¿no? y tener que pagar ese alto costo político de esa detención, empieza a acercarlos, ¿no? Y empieza a detener al equipo, a los colaboradores cercanos de estos líderes, ¿no? Y yo creo que esta es una movida en esta dirección, pues, ¿no? De tratar de limitar la capacidad de acción de Guaidó, arrestando, deteniendo a miembros de su equipo, ¿no? Lo otro es que, bueno, hay una percepción, pues, ¿no? Por parte de algunos analistas, que Guaidó está perdiendo momentum, ¿no? Esta podría ser la percepción del gobierno, ¿no? ¿Está perdiendo momentum, en tu opinión? Yo no creo, ¿no? Pero creo que sí podría ser la percepción del gobierno de que si está perdiendo, este es el momento para actuar, pues, ¿no? Este es el momento para reprimir, ¿no? Para tomar una acción para amedrentar y asustar, ¿no? Yo sí creo que en ese sentido es una torpeza, porque sigue habiendo una enorme presión sobre el gobierno. Los reflectores de la comunidad internacional siguen sobre cada acción. Es decir, acabo de leer por ahí a alguien diciendo algo que es cierto, ¿no? Pareciera que el gobierno quiere comprobar que lo que dijo Michelle Bachelet, ¿no? Que es un tema que vamos a tocar luego, ¿no? Que lo que dijo Michelle Bachelet ayer sobre la represión y sobre los grupos paramilitares del gobierno es cierto, ¿no? Con esta acción simplemente están comprobando, pues, ¿no? De que lo que dijo Bachelet ayer es cierto, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me parece que es una acción torpe, ¿no? De que no le conviene y bueno, es una demostración al mundo más de la naturaleza del régimen. Sí, ya habíamos comentado en este programa de que el régimen no podía tocar a Guaidó. El momento para hacerlo ya le había pasado sin arriesgar muy serias consecuencias. Pero es de esperarse entonces de que sus allegados estuviesen expuestos a este tipo de intimidaciones. La pregunta es si esto va a ser un simple amedrentamiento, de que pronto van a liberar a este colaborador de Guaidó, o si lo van a mandar al calabozo indefinidamente, lo cual sería tenebroso, no solo por las consecuencias que probablemente el tratamiento que sea sometido a esta persona, que no me queda duda que podría incluso ser sometido a torturas y demás, sino también que gente cercana a Guaidó también va a temer por su seguridad. Y esto tiene esa finalidad, ¿verdad? De minar
la voluntad, minar el trabajo que se está haciendo para aglutinar este movimiento democrático y facilitar la transición. Yo creo que esto tiene muchas pautas en común con, digamos, el libro de estilo de los autoritarismos del siglo XXI. Autoritarismos que además apoyan al gobierno de Nicolás Maduro. El ejemplo más claro es Cuba, pero también está el caso de Rusia y el caso de China. Es decir, se trata de un hostigamiento a la oposición. En Cuba, por ejemplo, en los últimos años, una vez que el régimen, digamos, no tiene ya el apoyo material de la Unión Soviética, ya no se puede meter a todos los disidentes en la cárcel. En lugar de eso, lo que se hace es meterlos y sacarlos de la cárcel. El caso de Osvaldo Payá es famoso, el caso de Guillermo Fariñas, las damas de blanco, etc. Y en el caso de Venezuela estamos viendo exactamente, yo creo, lo mismo. Es decir, Guaidó va a Caracas, no se le arresta como pensaban algunos, pero a continuación, digamos que su círculo inmediato va siendo arrestado, detenido, agotado, extenuado, acosado de múltiples formas. Y yo creo que este es el verdadero modus operandi, modus operandi, gracias, de Nicolás Maduro, que es un calco del de Cuba, que es un calco del de Rusia, que es un calco del de China, y que por desgracia yo creo que es muy eficaz. Y yo sí que pienso que sí que existe la percepción, al menos en ciertos sectores de la opinión pública de Estados Unidos y de Europa, de que Guaidó está perdiendo impulso. El otro día al presidente Trump, cuando se reunió con el presidente de Brasil, Bolsonaro, la primera pregunta que le hicieron en el despacho Oval de la agencia Reuters era precisamente si creía que había perdido impulso. Y da un poco esa impresión, es decir, estos autoritarismos que en el fondo son, bueno, totalitarios, pero solo que, digamos, más educados, sí que ceden al principio, pero después se endurecen y eso está sucediendo ahora mismo. Este fin de semana creo que hay una reunión en Mar-a-Lago entre el presidente Trump y los... 5 naciones del Caribe. Exactamente. Y yo creo que esa sería una buena oportunidad. Yo creo que también Estados Unidos tendría que ofrecer a los países, sobre todo a estos pequeños países, muchos de los cuales se han visto beneficiados en el pasado del petróleo gratuito o cuasi gratuito de Venezuela por medio de Petrocaribe y de estos sistemas, tendría que ofrecerles también incentivos para presentar un frente común contra Venezuela. Y creo que simplemente la idea de que reconociendo a Guaidó el régimen se va a caer no está funcionando. Sobre los incentivos y la dependencia que muchos analistas ponen sobre la mesa e intentan vincular, como un informe que se presentó esta semana en el Diálogo Interamericano, Juan Carlos, sobre el petróleo venezolano y la servidumbre, si se puede utilizar ese término, de esa diplomacia al servicio del gobierno de Maduro. PDVSA ha ido disminuyendo su producción y el petróleo venezolano cada vez llega menos. ¿Por qué siguen manteniendo esa fidelidad? Es una buena pregunta. Sinceramente, no sé la respuesta. O sea, no sé si será por la cantidad de deudas que todavía mantienen con Venezuela, por el esquema de Petrocaribe en las que incurrieron. Dudo que sea una afinidad ideológica con el régimen. Dudo que eso sea un factor. Porque ya Venezuela no envía petróleo, ¿verdad? A estos países. O sea, sigue enviando a Cuba, sí. Pero a estos países ya no se le envía petróleo. Sí, estos países todavía tienen una gran deuda con Venezuela por Petrocaribe, pero esa deuda no necesariamente implica... ¿Podemos estar frente a un escenario ideológico en el que los países sean reticentes a tener una sintonía o expresar una confianza con el gobierno de Estados Unidos, más con el presidente Trump? Sí, bueno, hay que mencionar el caso de Haití, ¿no? Que Haití sí se volteó, es decir, Haití reconoció al presidente encargado Guaidó y bueno, esto es, yo creo que es un detalle relevante, ¿no? Yo sí creo que ahí va, como dijo Juan Carlos, un tema de posibles deudas, ¿no? De posible, hay algunos que especulan, ¿no? Sobre posible corrupción también, ¿no? A mí lo que sí me parece claro, ¿no? Es que en el ámbito geopolítico, estos apoyos ya no son muy relevantes, pues, ¿no? O sea, cuando tú tienes a las grandes potencias, pues, ¿no? Apoyando a Guaidó, ¿no? Tanto en Europa como en América Latina, ¿no? Con la excepción, por supuesto, de México, ¿no? Eso es lo que cuenta, pues, ¿no? De que estos países pequeños ya se vuelven más irrelevantes. Sí, dentro de la OEA, ya la OEA
como Asamblea General se volvió un tanto irrelevante. Por un lado, por el activismo del secretario general. O sea, el secretario general ha asumido de una manera voluntariosa la defensa de la democracia en Venezuela, sin importar de que haya o no un consenso dentro de la Asamblea General de ese organismo. Y por otro lado, por el hecho de que se ha creado un grupo aparte, que es el Grupo de Lima, un grupo ad hoc, donde están los grandes países de la región, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la relevancia, la importancia de estas islitas, de estos países caribeños, en el marco de la discusión de Venezuela ha pasado a segundo plano. Lo que está claro, yo creo que también hay que tener en cuenta que cuando alguien tiene una relación muy directa con Venezuela, pasa a tener una relación muy directa por poderes con Cuba. Y sí que puede haber también, a lo mejor, pues como comentaban antes mis compañeros, casos de corrupción, casos de que los cubanos o los venezolanos hayan tenido acceso a información específica dentro de estos países que puedan provocar crisis de gobierno, desestabilización, etc. Eso es algo que no sabemos porque yo no lo sé, vamos, tú eres el experto en economía, pero yo creo que si ahora mismo un país, digamos, hace default, o sea, decide no pagar las deudas a Venezuela, yo no sé hasta qué punto esto... Bueno, Paraguay ya lo ha hecho. Paraguay ya lo ha hecho. Ha dicho que deja de pagar mientras se mantenga el gobierno de Maduro y se compromete a continuar ese pago en el momento en el que vuelva la democracia, que es una manera de aplazar el pago, ¿no? Claro. En un sistema bancario con un interlocutor financiero estable, eso tiene unos costes de intereses, etcétera, ¿no? Pero claro, pero esa es la clave precisamente, porque digamos que si un país suspende pagos, eso sí que afecta a su calidad crediticia, sí que afecta a sus otros acreedores, pero si un país suspende pagos a Venezuela, que es un país que a su vez está en suspensión de pagos, que está en medio de una crisis internacional, no va a haber cortado su financiación, su acceso al capital internacional, con lo cual, digamos, no hay un problema económico, un problema financiero. No es que digamos, bueno, dejamos de pagarle las deudas a Maduro, a continuación nadie nos va a prestar dinero. No, porque el régimen de Maduro, seamos honestos, es en buena medida un régimen paria y financieramente hablando es un régimen que está completamente aislado porque no paga, ellos no pagan. Entonces, ese argumento no funciona. Vamos a cambiar de asunto. Se está produciendo en estos momentos una última hora en Brasil. La justicia brasileña ha emitido una orden de captura que ya se ha ejecutado contra el expresidente Michel Temer, vinculado a, dicen los reportes periodísticos que llegan desde Brasil, a la operación de lavado de dinero vinculada al escándalo de Lava Jato. No sé si quieren hacer algún comentario. Está confirmada la detención de Michel Temer y la agencia AP acaba de informar que se emitió esa orden de captura del expresidente. Bueno, aquí lo importante, el relato importante es de que esa teoría conspiratoria que abrazó el Partido de los Trabajadores, de que toda esta persecución de Lava Jato era una conspiración contra la izquierda en Brasil y contra Lula en particular, era un relato conspiratorio, porque efectivamente la justicia brasileña no solo estaba apuntando a figuras del Partido de los Trabajadores, en particular Lula, pero también otras, senadores y demás, sino que también estaba apuntando a figuras importantísimas de la oposición, empezando por el que era en su momento el presidente de la Cámara de Diputados, que también fue arrestado, que se podía decir que era la segunda figura más importante política de Brasil en su momento. Aécio Neves ha sido protegido hasta el momento por la inmunidad parlamentaria que tiene, pero también la justicia ha estado detrás de él. Y en el caso del presidente Temer, recordemos de que fue el Congreso 2 veces que votó para protegerlo de ser acusado mientras ejercía el cargo. Pero ahora que ya no es presidente, efectivamente estaba a disposición de la justicia, y este arresto demuestra entonces de que la justicia en Brasil no está siendo utilizada para fines políticos, sino que está apuntando a todos los actores del espectro político brasileño. Totalmente de acuerdo. No tengo nada que añadir. Exactamente, sí, lo mismo pienso. Antes de ir a la primera pausa, ya que estamos hablando de las situaciones en algunos países de América Latina, les pido un comentario sobre lo que ha acontecido en Nicaragua. En las últimas horas, el gobierno de Daniel Ortega ha anunciado que va a ofrecer en un plazo de 90 días la liberación de los presos políticos como parte de ese buen gesto de voluntad para que avance ese diálogo.
en Nicaragua, algo que estaban reclamando los líderes de la oposición agrupadas bajo la Alianza Cívica, que, recordemos, incluye a sindicatos, a estudiantes, a empresarios, voces de la oposición en el país. No hay partidos políticos, o si los hay, no son de mucho peso, más bien son organizaciones de la sociedad civil las que están llevando esa oposición a Maduro y esa interlocución en los diálogos que se están produciendo. Pablo. Sí, bueno, desde luego esto es una medida absolutamente necesaria. La cuestión es, de nuevo, si estamos ante una repetición, una vez más, del libro estilo del que hablábamos antes de Maduro, etcétera. Es decir, bueno, se trata de liberarlos en 90 días. Son presos políticos después de que Nicaragua haya tenido una represión absolutamente de dimensiones inimaginables en el otoño. Es decir, bueno, ahora los soltamos después de haber llevado a cabo un montón de masacres, nos sentamos a negociar, la oposición no está bien organizada, nosotros nos vamos a encargar de que no se organice mejor y si las cosas no van bien, pues los volvemos a meter en la cárcel. Sí, es una guerra de gaste. Igual que lo que está haciendo en Venezuela, la OEA había puesto como condición la liberación de estos presos políticos para poder participar en este diálogo. Pero bueno, aquí, siempre y cuando uno sea el que esté en el poder, es el que lleva la ventaja. Y la ventaja la tiene Ortega. Entonces él puede hacer esto, liberar presos políticos. Mañana, si hay una marcha, volverá a meter a 100 personas a la cárcel, cerrar medios de comunicación. Y ahí va, jugando a largo plazo. Esto simplemente es una jugada más. Nadie, sinceramente, está esperando que en verdad Ortega acepte salir del poder de manera pacífica en el corto y en un mediano plazo. Sí. Antes, un momentito, porque, Juan Carlos, al respecto de la situación en Costa Rica, el presidente costarricense se ha pronunciado en las últimas horas, Carlos Alvarado, y ha dicho que son necesarias elecciones en Nicaragua. Sí. Un posicionamiento que Alvarado ha sido muy claro con el tema de Venezuela. ¿Con Nicaragua estamos en la misma línea de claridad? Sí. De hecho, Costa Rica históricamente siempre mantiene una posición bastante dura hacia Nicaragua durante los gobiernos de Ortega. Recordamos que somos básicamente siameses, nacimos en el mismo útero. Somos afectados directamente por la crisis en Nicaragua con llegada de refugiados. Más de 40.000 nicaragüenses han llegado al país desde abril del año pasado, cuando estalló esta crisis. Por supuesto que la posición de Alvarado es compartida por casi que todos los elementos del espectro político costarricense. Lo cierto es que no es tan fácil simplemente decir que hay que convocar elecciones, ¿verdad? Con un tribunal electoral que es totalmente controlado por Ortega, por las cortes que son controladas por Ortega, por una Asamblea Nacional que es controlada por Ortega, casi que lo que se necesita es una refundación de Nicaragua, no simplemente llamar a elecciones. Escuchándote y pensando en la descripción que haces de Nicaragua, pienso en Venezuela. Si en Nicaragua es necesaria una reconstrucción, en Venezuela no sé qué es necesario. Sí. Es decir, hay que tener presente que es imposible organizar unas elecciones bajo un régimen que se ha organizado de una manera que hace prácticamente, difícil, si no imposible, organizar unas elecciones libres, ¿no? Donde hay, por ejemplo, este reportaje que salió publicado en el New York Times hace poco de cómo se presiona a través de los médicos cubanos, ¿no? Se presiona a la gente para que vote por el gobierno, ¿no? De que si no votas por el gobierno no te damos medicinas. Eso pasa con la comida, pasa con una cantidad de cosas. El Consejo Nacional Electoral es algo totalmente controlado por el gobierno, los tribunales. Es decir, no se puede organizar unas elecciones libres mientras el régimen esté en el poder, pues, ¿no? Eso requiere, pues, una transición que permita que un ambiente en donde se pueda realizar algo verdaderamente libre. Es interesante, porque en el caso de Nicaragua la pregunta entonces es ¿qué legitimidad? Por lo menos en Venezuela tenemos una Asamblea Nacional que fue electa en las últimas elecciones que tuvieron un módico de transparencia o de justicia, ¿verdad? Si se puede decir, que fueron las elecciones legislativas del 2015. Entonces, hay una Asamblea Nacional que brinda una institucionalidad para la transición. La pregunta es en Nicaragua, ¿cuál sería esa institucionalidad que se preste para la transición? O sea, ahí no hay Asamblea Nacional Independiente, no hay Tribunal de Justicia Independiente, no hay Tribunal Electoral Independiente. Entonces, nuevamente, en Nicaragua, en caso de que Ortega se fuera del poder o abandonara el poder, la pregunta es
que lo reemplaza inmediatamente mientras se organiza una elección libre que probablemente va a tomar su tiempo. ¿Y qué legitimidad va a tener ese órgano o lo que sea que reemplace a Ortega? Aunque Juan Carlos creo que está sobreestimando un poco la Asamblea Nacional en Venezuela sería un punto de partida quizás, Claro. ¿no? Pero está vaciada de poder. Es decir, claro. ¿no? Es un cascarón vacío hoy día, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo de que puede ser un punto de partida para reinstitucionalizar el país. Sí. Las opiniones de Alejandro Tarre, de Juan Carlos Hidalgo y de Pablo Pardo. Pausa, la primera en este Club de Prensa de hoy, y regresamos. Fue un problema cuando se llamó a referéndum y se convirtió en un gran problema cuando el resultado fue inesperado. Los británicos votaron que querían salir de la Unión Europea y allí sonaron todas las alarmas porque hasta el momento parecía un juego de niños. Pero las alarmas han sonado con razón, porque la problemática que generó esa decisión la estamos viendo aún hoy. Crisis en el Reino Unido. Theresa May, la primera ministra británica, ha negociado hasta la saciedad una propuesta que tiene que contentar a extremos y que no lo ha conseguido hasta la fecha, ni a los socios de la Unión Europea, ni a sus propios parlamentarios, que tienen que darle el visto bueno a esa propuesta. Y en las últimas horas ha salido por peteneras, como diríamos en castellano del refranero, diciendo que el problema lo tiene el Parlamento, con críticas a los parlamentarios por no aprobar su propuesta. ¿Qué te dice esto, Juan Carlos? Bueno, el problema es que el Parlamento no quiere su propuesta, entonces ella no puede forzar y claramente está tratando de forzarle la mano al Parlamento, a la Cámara de los Comunes. Ahora ha solicitado una extensión corta para finales de junio, casi que poco más. ¿Cuántos son? Serían 3 meses. 3 meses. Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, ha dicho que si se da una extensión de esa naturaleza tan corta, la única manera de que los otros países aprobarían entonces hacer esa extensión es si aprueban el acuerdo de May. Entonces, básicamente están diciendo o es el acuerdo de May o nada. Lo otro, lo que Donald Tusk también dio a entender es de que si no es una extensión de 3 meses, tendría que ser una extensión muchísimo más larga. No ha dicho cuánto, pero muchísimo más larga, y esto entonces le para los pelos a los Brexiteers duros, ¿verdad? Porque ya entonces empiezan a temer de que su añorada salida de la Unión Europea nunca se va a materializar. Lo cierto es que, aparte de las complicaciones logísticas, que es el hecho de que hay elecciones europeas en mayo, y que si entonces hay una extensión de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, el Reino Unido tendría que participar en esas elecciones, puesto que seguiría siendo miembro de la Unión Europea, y que los escaños del Reino Unido dentro del Parlamento Europeo ya fueron asignados a otros países. Entonces hay todo complicaciones logísticas al respecto sobre esto. Más allá de eso, lo cierto es que en buena teoría Theresa May debería haber renunciado ya y haber permitido que otro primer ministro negocie un Brexit distinto al que ella ha negociado. ¿Y hay candidatos para asumir ese problema? Ahí yo creo que Pablo es el que puede hablar sobre eso, pero esa es la gran ventaja de Theresa May. Yo esto siempre recuerdo una viñeta, un chiste que leí en algún periódico británico hace ya como un año, que decía: necesitamos inmigrantes extranjeros para que hagan los trabajos que los británicos no sabemos o no podemos hacer, como por ejemplo primer ministro o líder de la oposición. Creo que esto está quedando bastante claro en este caso. Es decir, no hay un consenso de ningún tipo. Si hubiera un referéndum hoy en día, probablemente volvería a salir algo muy parecido a lo que salió hace 2 años. Y creo que también pasa otra cosa, digamos la cuestión, aunque toda la atención está centrada en Londres, en Europa continental la actitud hacia el Brexit ha cambiado mucho, y yo creo que hay un creciente consenso en que es mejor que los británicos se vayan, en no darles más oportunidades. Además, hay países que tienen mucho que ganar, sobre todo Francia y Alemania, que tienen, digamos, un modelo económico de capitalismo diferente del de Gran Bretaña, menos de libre mercado, más intervención estatal, más poder para los estados en términos regulatorios que puedan crear lo que se llama
digamos, campeones nacionales, frenar la competencia. Los británicos han sido, en cierto sentido, más europeístas que nadie a la hora de permitir empresas de otros países que vayan a sus países a hacer negocios, etcétera. Francia y Alemania son mucho más conservadores en ese sentido, o mucho más estatistas o proteccionistas. Y digamos que ya hay un creciente consenso en que, bueno, que los británicos se vayan porque podemos seguir sin ellos, esto nos está obstaculizando nuestros programas políticos y digamos que Gran Bretaña está incluso perdiendo su última baza negociadora, que es esta. Y yo creo que la respuesta de Tusk en buena medida responde a ello. Sí, bueno, a mí, o sea, esto es un desastre en el sentido de que es un callejón sin salida, ¿no? Tú tienes por un lado, bueno, el acuerdo fue rechazado por un amplio margen en una segunda votación, pero al mismo tiempo el Parlamento votó a favor de una prórroga y en contra de un Brexit sin acuerdo, ¿no? Entonces tienes dos salidas posibles, ¿no? Una es que se modifique el acuerdo y se llame a otra votación y con esas modificaciones sea aprobado. Eso es prácticamente imposible porque la Unión Europea ha dicho no vamos a modificar el acuerdo, ¿no? La otra potencial salida es que se lleve otra vez el acuerdo a una votación y sea aprobado, que también es algo que luce difícil, se ha sido rechazado ya 2 veces con un amplio margen, ¿no? Y a esto tienes un obstáculo adicional ahora, ¿no? Que es el presidente de la Cámara de los Comunes, Bercow, ¿no? Que ha invocado unas reglas parlamentarias para decir que no se puede llevar 2 veces a votación un mismo asunto. Una regla parlamentaria como es 1608. Exactamente, ¿no? Eso. Y el hecho de que la prórroga tiene que ser aprobada por los 27 países miembros de la Unión Europea. Es decir, esto yo creo que va a ser aprobada, pero podría haber una sorpresa también, ¿no? Me divirtió un poco la caricatura que describiste, ¿no? Yo vi hace poco una encuesta que me divirtió cómo se articuló una pregunta en una encuesta y dice, ¿es la forma como el Reino Unido está manejando Brexit una humillación nacional? 90% dijo que sí, claro. 7% dijo que no, y yo me imagino que el otro 3% estaba muy deprimido para responder. Eso que menciona Alejandro es importante, puesto que esta regla que invocó Bercow, recordemos que el Reino Unido no tiene una constitución escrita, entonces todas son convenciones, prácticas, precedentes, cortesías incluso. Una de estas cortesías es que si vos perdés un voto parlamentario importante, renunciás como primer ministro. Entonces, claramente, muchas de estas cortesías se están erosionando con el tema de Brexit. Pero Bercow ya dijo, no voy a someter el plan de May de nuevo hasta que sufra cambios sustanciales. Ya la Unión Europea dijo, no vamos a aceptar cambios al acuerdo de May. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora qué va a pasar? La estrategia de May pareciera ser decir, denme más tiempo para hacer lo que he estado haciendo hasta el momento y no ha funcionado. Exactamente. Y tratar de jugar la carta de un Brexit sin acuerdo, tratando de que tanto, por un lado, la gente que teme las consecuencias de un Brexit sin acuerdo, entonces terminen apoyando el de ella, o también los Brexiteers duros terminen apoyando su acuerdo bajo la amenaza de que no vaya a haber Brexit del todo. Sí. Yo creo personalmente que cada día está más claro que va a haber un Brexit duro, lo cual además va a plantear problemas existenciales a Gran Bretaña con Irlanda del Norte en primer término y tal vez en el futuro con Escocia. Y no solo eso, sino Irlanda del Norte, ¿qué va a hacer? Va a querer esa frontera, que hoy es una frontera inexistente, que une a 2 comunidades que en el fondo son una única comunidad. Es interesante porque el otro día tuvimos invitado en Quito a uno de los ideólogos de Brexit. Y bueno, yo, como se puede manejar, yo soy muy escéptico de Brexit, entonces yo le hice la pregunta, mira, ¿y cuál es la posición suya sobre la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda? Y él me dijo, me dio una respuesta que me costó, o sea, todavía no sé cómo replicar. Es, Irlanda no quiere frontera. ¿Sí? El Reino Unido no quiere frontera. Sí. La Unión Europea no quiere frontera. Sí. Nadie quiere frontera. ¿Quién va a construir entonces la frontera dura? ¿Quién va a llegar con los ladrillos entonces en verdad a construir puestos de aduana y a poner agujas y decir de ahora en adelante? Nadie, o sea, me dio esa respuesta y yo digo, bueno, es cierto. La respuesta es muy clara, es decir, los partidos de Irlanda del Norte que sí quieren frontera y sin los cuales Theresa May pierde el poder mañana.
No, yo no estoy seguro que los partidos protestantes quieren frontera. Yo creo que ellos quieren un Brexit, pero no quieren frontera. Bueno, ellos quieren un Brexit, claro. Es decir, probablemente no quieran frontera porque eso es que tener la frontera abre las puertas incluso a que vuelva a haber violencia. Totalmente. En Irlanda del Nadie Norte. quiere eso. Y Irlanda del Norte vivió una guerra civil. Y en cuanto se publique, porque uno de los motivos que llevó a los británicos, no sé si el fundamental, pero uno de los de peso, fue la inmigración. En cuanto se publican 2 artículos diciendo que esa frontera o ese paso se convierte en la entrada de migrantes, o peor aún, que se demuestre que se están colando dentro del Reino Unido o de la Unión Europea drogas, armas, cualquier tipo de sustancias ilícitas y cuestiones de seguridad, esas posiciones de no quiero frontera, no quiero frontera, no quiero frontera, ¿van a estar sobre la mesa o van a cambiar de opinión? Ese es un buen punto. Vea qué interesante, porque eso es también otra lectura. ¿Qué fue lo que llevó a los británicos a votar por Brexit? Mucha gente argumenta que fue el tema de la migración, y es cierto, el tema de la migración jugó un papel destacadísimo en la campaña del referéndum. Sin embargo, vean qué curioso. Lo que ha hecho Theresa May es negociar un acuerdo que puso de pilar fundamental frenar la migración. Precisamente fue por eso que ella rechazó la opción de un acuerdo tipo Noruega, sí, que es que el Reino Unido siga participando del mercado común europeo, a pesar de no estar en la Unión Europea, como es el caso de Noruega, pero en el caso de Noruega tiene que aceptar entonces el libre movimiento de personas. Pues no, ella puso como condición fundamental no cerrar las fronteras a la migración europea. Y eso no contentó a los Brexiteers. O sea, los Brexiteers le han rechazado su acuerdo porque ellos consideran importantísimo la independencia comercial de la Unión Europea. O sea, la capacidad de poder firmar acuerdos de libre comercio con otros países, que no es posible hasta el tanto el Reino Unido permanezca en la Unión Aduanera, como lo garantiza el acuerdo de May, hasta que no se descifre una manera de tener una frontera invisible en Irlanda del Norte. Entonces, hay cierta gente que dice, al final de cuentas el tema de la migración no era lo fundamental. Lo que la gente quería era esa independencia para poder firmar acuerdos comerciales, y el Brexit, el acuerdo pudo haber tenido otra naturaleza distinta a la que negoció May. Yo ya para concluir, o por lo menos por mi parte, creo que hacer 2 puntualizaciones. Una, no creo que el votante medio británico sea muy consciente de cuántos acuerdos comerciales tiene con otros países, ni este tipo de cosas. Es decir, yo creo que la gente votó por la inmigración y votó también porque la campaña del Brexit fue muy inteligente y les prometió todo si salían de la Unión Europea, absolutamente todo. Yo creo que prácticamente les prometió volver al imperio. Y en cuestión de la frontera con Irlanda del Norte, hay una cosa para nuestra audiencia que hay que explicar, yo creo. Es decir, si no hay una frontera con Irlanda del Norte, Gran Bretaña sigue teniendo libre tránsito de mercancías y de servicios con la Unión Europea. Digamos que se abre una puerta para que siga estando dentro del mercado único europeo. Con lo cual, digamos que esa es la cuadratura del círculo. Es decir, si creas la frontera, es decir, si la persona que fue al Cato Institute y que defiende el Brexit dice no va a haber frontera porque ¿quién la va a crear? Bueno, entonces usted lo que está diciendo es que Gran Bretaña va a seguir dentro del mercado único europeo, va a seguir habiendo libre tránsito de bienes y servicios a través de la frontera con Irlanda del Norte, encima con el agravante de que Gran Bretaña no va a tener ni voz ni voto dentro del mercado único de la Unión Europea. La solución es muy sencilla, y es muy sencilla: que Irlanda del Norte siga perteneciendo a la Unión Aduanera de Europa. Y los escoceses van detrás. Pero entonces, ¿qué haces? Creas una frontera entre Irlanda del Norte y el resto de Gran Bretaña. Vos sabés que eso el comercio... es la cuadratura del círculo. Esa es la cuadratura del círculo. Vos sabés que el comercio entre la provincia, entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido, es mínimo. O sea, la provincia de Irlanda del Norte comercia casi que el 90% y resto por ciento con la República de Irlanda. Entonces, el impacto económico de crear esa frontera, entonces, en el mar de Irlanda, entre el Reino Unido y su provincia de Irlanda del Norte, sería mínimo. El problema es lo simbólico. Primero que todo, el May depende de los votos de los protestantes y los unionistas para sostener su gobierno. Ellos jamás aceptarían esa situación, y tampoco el Partido Conservador o cualquier primer ministro del Reino Unido aceptaría una situación que implique la pérdida de soberanía del Reino Unido, alguna pérdida de soberanía del Reino Unido sobre Irlanda del Norte.
Cambiemos de asunto. Nueva Zelanda, tras la masacre de los últimos días, el gobierno neozelandés está tomando ya medidas y en las últimas horas ha anunciado una drástica, una que sin la masacre muy probablemente no habrían puesto sobre la mesa, pero que tiene resonancias más allá de las fronteras de Nueva Zelanda, del país. Ha dicho la primera ministra, Jacinda Ardern, que van a prohibir de manera inmediata vender fusiles de asalto, cargadores de alta capacidad y armas semiautomáticas de estilo similar. Pablo, ¿va a servir de algo? 1 y 2. ¿Esto resuena en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos se vive un permanente debate en este tipo de cuestiones porque aquí sucede todo lo contrario. Aquí tener armas de fuego es extremadamente fácil. Tú puedes ir a una feria de armas y comprar un arma de fuego. Yo hice la prueba una vez, por $50 me vendían una escopeta sin pedir ningún tipo de papel ni ningún tipo de documento. Ahora mismo hay una propuesta, creo que en Missouri, para que todo adulto tenga que tener un AR-15, que es un fusil semiautomático de asalto, que no sé, deben de estar preparándose para una guerra. Este tipo de reacciones son relativamente comunes. En Escocia, precisamente, en 1997 hubo una matanza en una escuela. Entró un individuo, creo que en el área de deportes de una escuela y mató como a 15 o 17 niños. A continuación se limitó mucho el control de la tenencia de armas. Y ese tipo de medidas suelen funcionar. Evidentemente, tú no matas a la misma cantidad de gente con un cuchillo que con armas de guerra. La respuesta es muy simple. También hay que tener en cuenta una cuestión muy importante de la libre tenencia de armas, que no son tanto los asesinatos o la violencia como los suicidios. En Estados Unidos un porcentaje enorme de muertes... 2/3. Exactamente, más de la mitad, 2/3, es por suicidios con armas de fuego. Alejandro. Sí, no, totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que toda la evidencia disponible es que si estas armas están disponibles, van a ocurrir este tipo de tragedias. Y también lo que dice Pablo es verdad, ¿no? Que lo de los suicidios es normalmente un factor subestimado, ¿no? Que esto es una gran tragedia, ¿no? Que no se menciona lo suficiente, ¿no? Bueno, por ese sentido yo creo que lo de Nueva Zelanda es un paso en la dirección correcta. No sé qué incidencia tenga en los Estados Unidos, para ser sincero. Yo sí creo que en el mediano y largo plazo esto se va a hacer más importante en este país, ¿no? Las fuerzas que se oponen pues, a esta gran disponibilidad de armas en todas partes y la facilidad para comprarlas van a ir ganando fuerza. Habría que ver, son contextos totalmente distintos. No es lo mismo tomar una medida de estas en una isla en el medio de la nada de 5 millones de personas que en un país de más de 300 millones de personas que ya está armado hasta los dientes. O sea, habría que ver cuál es la prevalencia de armas y de AR-15 en Nueva Zelanda para que una prohibición de estas tenga algún impacto. Pero en Estados Unidos mañana se prohíben las AR-15 y olviden ustedes que eso va a cambiar en nada la dinámica de la violencia de las armas. Pausa en Club de Prensa, regresamos para hablar de Guatemala. La candidata exfiscal del país, Telsa Aldama, ha sido, no está en el país y un juez guatemalteco dice la captura de esta candidata presidencial y le explicaremos a la vuelta por qué. Ya volvemos. Quien fuera fiscal estrella en Guatemala ahora enfrenta una acusación. Dice el juez penal de primera instancia, Víctor Cruz, que la señora Telsa Aldama, que recientemente, hace menos de una semana, se postuló como candidata a la presidencia de su país, tiene que responder, y por eso se ha girado una orden de captura, por la contratación anómala de un abogado, Gustavo Bonilla, para impartir jornadas de capacitación cuando la señora Aldama era miembro de la Corte Suprema de Justicia. La candidata lo ha negado y ha dicho que es todo pura manipulación. Hay que ponerle muchísima atención a estas elecciones en Guatemala. Claramente Guatemala es uno de los países con las instituciones más endebles de América Latina. Se pone mucha atención a Nicaragua, se pone mucha atención a Venezuela, pero Guatemala, un país históricamente gobernado por la derecha conservadora, en los últimos años ha tenido una regresión preocupante, ¿verdad? Recordemos de que por un lado fue un país
ejemplificante en el sentido de que yo creo que es el único país en términos recientes que ha arrestado presidente en ejercicio, que ocurrió con Otto Pérez Molina, ¿verdad? En un caso de corrupción sonadísimo, La Línea, en donde se descubrió que Otto Pérez Molina era el jefe de un cartel que estaba desfalcando al Estado con temas aduanales. Eso brindó esperanza de que Guatemala estuviese en la senda correcta, un país que ha tenido que tercerizar su sistema de justicia en la lucha contra el crimen organizado con la CIGIC. Sin embargo, tras la llegada de Jimmy Morales al poder, hemos empezado a ver esta erosión, ¿no?, estos retrocesos importantes, empezando por la salida de la expulsión de la CIGIC a orden de Jimmy Morales, y bueno, vemos de que la fiscal que participó en este sonado caso contra Otto Pérez Molina, ahora se ha presentado para la presidencia y se ha ordenado su orden de captura. La Constitución guatemalteca establece de que los candidatos presidenciales formalmente inscritos tienen inmunidad hasta que se acaben las elecciones, la segunda ronda, si es que ella pasara a esa instancia. Habrá que ver si en verdad las autoridades guatemaltecas proceden a arrestarla a pesar de lo que establece la Constitución, lo cual sería una señal alarmante. Ahora bien, en Guatemala yo he aprendido, cuando uno hace análisis de Guatemala, la regla número 1 es no poner las manos en el fuego por absolutamente nadie. Así que tampoco puedo decir de que ella sea inocente de los cargos que se le achacan, pero ciertamente es muy sospechosa que alguien que haya tenido un papel tan activo en la lucha contra la corrupción ahora se vea perseguida por el sistema. Vamos a cambiar de asunto antes de ir a la última pausa del programa. En Europa, el Partido Popular Europeo, el Partido de los Conservadores, ha tomado una decisión de manera abrumadora, 190 votos a favor y 3 en contra, que han decidido suspender a Fidesz, que es el partido del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Saben que Orbán está catalogado como un partido de extrema derecha y que al Partido Popular Europeo le incomoda bastante. La gota que colmó el vaso, Pablo, es las críticas a Bruselas y particularmente al presidente del Parlamento o de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Sí, bueno, Orbán no ha tenido reparos en criticar o en insultar a nadie. Hay que recordar que hace unos días calificó a sus colegas del Partido Popular Europeo de tontos útiles, que es un término además muy duro en los países de Europa del Este, porque es una expresión que se atribuye a Lenin, digamos, para la gente que colabora con el enemigo sin darse cuenta. También hay que tener en cuenta, Orbán nunca ha tenido clara la separación de poderes. Orbán, por ejemplo, y esto lo comparte con otros muchos líderes ultraderechistas, ha usado al financiero y filántropo George Soros como una especie de chivo expiatorio para todo. Ha prohibido una universidad financiada por George Soros. Y al Partido Popular Europeo le ha costado muchísimo. Tal vez lo más preocupante no sea que el Partido Popular Europeo suspenda ahora a Fidesz, sino que le haya costado tanto tiempo cuando Orbán lleva practicando estas políticas desde hace ya muchos años, y al principio las vendía como una necesidad de que, digamos, Hungría recuperara el sistema legislativo y el sistema institucional previo al comunismo, porque gran parte del sistema que tenían se mantenía después del comunismo. Sí, no hay que olvidar que también esto fue un compromiso, ¿no? Que la propuesta inicial era la expulsión, ¿no? Y bueno, varios países, creo que Francia, Italia, no se opusieron, ¿no? Y Alemania, el CDU, propuso un compromiso, ¿no?, de que fuera una suspensión, ¿no? Pendiente con una investigación, ¿no? Yo no sé que esa investigación ya lo que va es comprobar cosas que ya todos sabemos, ¿no?, y de las cuales Pablo estaba hablando, ¿no?, de cómo Orbán está desmantelando, pues ha desmantelado la democracia, ha restringido la libertad de prensa, es decir, estos ataques a Soros son comunes, ¿no? Lo que fue nuevo ahora fue que fueron dirigidos a Juncker, y eso motivó la reacción, ¿no? Yo lo que creo es que esto es un caso claro de kicking the can down the road, como dicen aquí, pues, ¿no?, de que esta investigación va a probar lo que ya todos sabemos y debería resultar en una expulsión. Sí, aquí lo interesante es el dilema en que se encuentra la Unión Europea con Hungría, ¿verdad? Porque Hungría ha venido socavando sus instituciones, su democracia. Es interesante porque la economía húngara ha venido teniendo un muy buen desempeño, y eso explica en gran parte la popularidad de Orbán. Pero también gran parte de este buen desempeño económico húngaro tiene que ver con subsidios europeos. Pero para suspender estos subsidios se ocupa unanimidad
dentro de la Unión Europea, y Polonia sirve, que también tiene un gobierno muy similar al de Fidesz, sirve de veto a cualquier sanción sobre Hungría, de la misma manera que cualquier sanción que sea planteada contra Polonia tiene el veto de Hungría. Las opiniones de nuestros analistas en este Club de Prensa de hoy. Pausa y regresamos. Tiempo para despedir a nuestros invitados que nos han acompañado en este Club de Prensa de hoy, con Alejandro Tarre, es analista político, es periodista y consultor. Gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Con Juan Carlos Hidalgo, analista político del Cairo Institute. Y con Pablo Pardo, que es periodista, es corresponsal del periódico El Mundo en Washington. A todos, gracias por sus comentarios y su análisis, y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana. Que tengan una feliz jornada.